¿Existe una película de cine experimental relacionado con los Sanfermines? Existe. Hola a las personas, hoy vamos a hablar de una película muy especial dirigida por Carlos Pardo Ros, ambientada en los Sanfermines, que se trata de un documental experimental y que se llama H. Voy a empezar hablando de qué va H, porque si no va a ser muy difícil explicaros un poco cómo funciona la película, y lo primero que voy a hacer es leeros la sinopsis tal cual. La fiesta más famosa de España como nunca la has vivido, un viaje a la deriva por las abarrotadas calles de Pamplona durante los encierros de San Fermín, que trata de esclarecer el misterio de un espíritu que enturbia el ambiente. El primer largometraje de Carlos Pardo Ros, que nos propone una odisea fantasmagórica, beoda y febril que nos transporta al Gaspar Noé de Enter the Void. Pamplona, 12 de julio de 1969, en el encierro de San Fermín, un toro mató a H de una cornada en el corazón. Nadie sabe quién es. Hoy, los fantasmas de H beben, ríen y bailan por esas mismas calles, intentando escapar de un cuerpo que se acaba. Bueno, esta es la sinopsis que he encontrado en Filmin, pero a mí me cuesta reconocer la película que he visto en esa sinopsis. No es que mientan, no es que estén engañando, pero es una película muy distinta a lo que nos pueden contar en algunas críticas escritas, sobre todo, porque creo que intentan explicar esta película desde una perspectiva que no es. Esta película no es narrativa, es antinarrativa incluso diría. No nos están contando una historia con un nudo, un desenlace. No, nos están contando una experiencia. Entonces es muy difícil a través de esta sinopsis entender realmente de qué va H. ¿Y qué quiero decir con antinarrativo? Bueno, realmente la película, claro que narra, claro que nos está contando una historia, pero nos la cuenta sin diálogos, nos la cuenta sin personajes definidos. Hay una especie de protagonista único, pero que está protagonizado por varios actores, con lo cual es muy difícil saber realmente quién es ese protagonista. No hay diálogos entre unos personajes y otros. Sí que hay diálogos que vamos a escuchar, pero no sabemos a quién pertenecen. No hay un conflicto como tal, realmente son personajes que van vagando por las calles de Pamplona sin un objetivo fijo o que realmente nosotros llegamos a comprender. Al final la película es muy experiencial, al alejarse tanto de esa narrativa de que no nos están contando una historia, no nos están contando ningún cuento, lo que nos está buscando es generarnos ciertas sensaciones y por tanto como espectadores tenemos que estar muy atentos, no podemos empezar a pensar en ostras, la lista de la compra de mañana, porque si no perdemos el hilo, perdemos esa experiencia que está intentando transmitirnos H y que es muy abstracta y es muy sensorial al final. Desde luego no es una película para todos los públicos porque es una película muy difícil de ver que requiere cierta cultura audiovisual, requiere querer verla también, querer estar dispuesto a ver cosas distintas, a ver algo que no es lo habitual en el cine. Y yo lo pensaba el otro día cuando terminé de verla, que al final es como ver un cuadro de Kandinsky. Es muy fácil admirar un cuadro de Goya o de Velázquez porque al final sabemos lo que nos está representando, pero cuando vemos un cuadro de Kandinsky es habitual que digamos, ¿y esto qué es? Con esta película puede ocurrir lo mismo, pero porque creo que requiere de un trabajo previo del espectador y que yo no se la voy a recomendar a todo el mundo, no es una película que le recomendaría a mi madre, pero sí que a aquellas personas que quieran ver, oye, ¿qué se hace en el cine más underground español, en el cine más experimental? ¿Qué son estas cosas, ¿no? que nunca llegan a la pantalla? Bueno, pues H es un ejemplo perfecto para ello. Creo que Carlos, su director, decía una cosa muy interesante y es que no es una película para pensar, sino para sentir desde el estómago, es un poco lo que busca. Al final, durante la película pasas por momentos de no entender nada, sobre todo al principio no entiendes muy bien cuál es ese juego, quién es el personaje que te está llevando, cuál es el que no. También es cierto que creo que es una película que conviene ver alguna crítica, leer alguna crítica, ver este vídeo, por ejemplo, antes de ponerte a verla, porque seguramente si no vas muy perdido. Y a mí es un poco lo que me ocurrió. Luego tuve que leer y decir, vale, es un poco lo que nos quiere contar, porque había cosas que no comprendía. Que vuelvo a lo mismo, es un poco como cuando ves un cuadro de Kandinsky o arte no figurativo, que muchas veces necesitas un contexto, necesitas que alguien te explique qué es lo que estás viendo, una especie de traducción de lo que el artista quería hacernos sentir, y es, bueno, un trabajo que el espectador tiene que hacer y una apuesta también del propio artista. En este caso pasas
ya digo, por momentos en los que no entiendes nada, momentos de un poco como de ansiedad y de nerviosismo porque te están mostrando unas imágenes un poco agobiantes, momentos no quiero decir de comicidad porque no terminamos de reírnos, ¿no? Pero sí como que nos pueden resultar de algún modo simpáticos, algunos momentos que nos generan curiosidad, otros que dices, ostras, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este personaje? ¿Por qué están estas voces que estamos escuchando todo el rato de fondo que nos quieren decir? Bueno, nos generan ciertas sensaciones, imagino que a cada uno le surgirán unas emociones u otras. Incluso te puede generar aburrimiento y creo que en algunos momentos puede estar incluso justificado que lo que estés viendo digas, jo, esto qué repetitivo es, ¿no? Porque al final lo que nos está contando es la experiencia de una fiesta durante la noche, durante muchas horas, esos momentos en los que dices, jo, yo estoy por irme a casa y de repente el subidón porque vienen 4 amigos que llevan mucho tiempo sin verlos y te... Bueno, pues un poco ese es el juego que intenta transmitir la película. Es muy curioso, la verdad. Y decía antes que es una película que tiene su público, que no es para salas comerciales en el centro comercial de tu ciudad, pero si quieres enfrentarte a ella te recomiendo que sepas algunas cosas, y algunas son bastante importantes. Esta película nace porque el 12 de julio de 1969 hubo una muerte en los encierros. Hubo un hombre que falleció a causa de una cornada de un toro y cuando le fueron a identificar no tenía ningún tipo de documentación, no tenía ningún tipo de papel con el que pudieran identificar el cuerpo, simplemente un llavero con la letra H. Y la identidad de H permaneció oculta y sin saber muy bien quién era hasta que unos días después o horas después se descubrió que era el tío del director Carlos Pardo Ros que dirige este documental. Cómo murió está claro porque, bueno, pues fue por asta de toro, pero lo que no está claro es qué pasó en las horas previas, cómo fueron esas últimas horas de la noche en las que H seguramente pues que quedó con amigos para salir a las fiestas y tomarse algo. Es probable que a lo mejor pasara toda la noche fuera, pues bebiendo, bailando con amigos, no se sabe si volvió a su casa y estuvo encerrado y nadie lo supo. No existe una certeza de qué ocurrió en las horas previas, porque sí que parece ser que hay mucha gente que cuenta versiones, pero hay algunas que son contradictorias con las otras, entonces no se sabe qué ocurrió en las horas antes de la muerte de H. También es cierto que estamos en 1969, no es como ahora que es muy fácil identificar los últimos momentos con cámaras de seguridad, con triangular, la posición del móvil, todas estas cosas. Estamos en 1969 e incluso la policía no tenía seguramente los recursos para investigar todo esto. Y entonces el documental lo que trata de hacer es precisamente recrear las horas previas, pero no como un true crime, no como el típico documental que podemos encontrar ahora que están tan de moda, que vemos cómo fueron las últimas horas de forma pormenorizada, con documentos, hablando con amigos de la víctima, con la familia, no va por ahí. Lo que busca es recrear cuáles fueron las emociones previas a la muerte. ¿Y cómo hizo esto Carlos para representar esta cuestión tan compleja, ¿no? Como son las últimas horas de alguien y sobre todo las últimas experiencias de alguien? Pues cogió a 4 amigos que serían como 4 actores y les dio el papel de H. Les vistió de azul, tal y como falleció él, y les puso a vagar por las calles de Pamplona durante los Sanfermines, un poco como si fueran una especie de fantasma que todos los años vuelve a recorrer esas calles para morir el día 12 de julio. Y es que realmente es muy curioso, ¿no? Porque estamos viendo a 4 actores que al principio no sabemos muy bien qué es lo que buscan, cuál es su objetivo, hasta que poco a poco nos damos cuenta que es simplemente vivir las fiestas, sin más, no tienen un objetivo concreto, ¿no? Vemos cómo van caminando de un lado a otro, que todos visten de azul, e imagino que, bueno, pues Carlos les daría ciertas directrices, a lo mejor, en base también un poco a lo que se conoce de aquellas últimas horas de su tío, y les deja actuar, les deja moverse, les deja casi fluir. Hay un momento, de hecho, que es muy agobiante porque pasan por una calle que está llena de gente y que ves cómo el actor y el resto de la gente se mezcla, cómo les perdemos, cómo casi tienen que abrirse hueco a codazos y no pasa nada, simplemente vemos cómo es como perseguir a alguien durante las fiestas de los Sanfermines.
Está todo grabado con móviles y cámaras digitales para poder moverse en las fiestas entre miles de personas, utiliza un punto de vista subjetivo, cambios de velocidad, fundidos, sobreimpresiones, un poco para crear al final una experiencia visual y emocional muy única. Y es casi como, diría, como un videoclip un poco macabro, un poco inquietante, pero tiene algo de eso. Y luego sobre todo que al final al utilizar móviles, al utilizar cámaras ligeras, le da también un puntito casi de cine casero, bueno, que en parte también tiene algo de eso por la parte más de trabajo artesanal, pero le da como un punto más de verdad, que si al final esto hubiesen aprovechado y utilizar unas cámaras de última generación, hubiese sido primero más incómodo de cara a que el set de rodaje son personas que están viviendo la fiesta y tú no puedes decirle a la gente, oye, muévete aquí y tal, que tengo que pasar con la cámara. Hubiese sido más incómodo en ese sentido. Y luego también que hubiese sido menos real, porque la imagen hubiese sido tan espectacular que hubiese parecido que todo estaba como preparado, pero mola mucho el saber que esos actores se mueven y que ellos les siguen y que la gente es ajena, la gente no sabe que está participando en un documental. Se buscan momentos de agresividad, de violencia, de soledad, de amor, a través de, sobre todo, de estas técnicas visuales, ¿no?, que comentaba antes, y que de algún modo son también muy inmersivas, porque es que tiene un puntito voyeur, ¿no? Parece que estamos viendo esos vídeos porque nos interesa la vida ajena, ¿no? Esas sensaciones que está viviendo ese personaje nos llaman la atención por puro morbo casi. Es verdad que al inicio de la película nos cuentan en texto un poco la historia, ¿no?, de H, del tío de Carlos, y de esta forma tú ya estás también un poco predispuesto a eso, ¿no? Pero te genera esa sensación, ¿no?, de te estás imaginando a alguien que son sus últimas horas y que no está haciendo nada especial. Imagino que la mayoría de las personas que mueren de repente de forma repentina por un accidente o por algo fulminante, las horas previas no las viven como si supieran que iban a morir, ¿no? Y es algo de lo que habla también el documental, que seguramente H, si supiera lo que le iba a pasar en los Sanfermines, a lo mejor no estaba en esas fiestas o a lo mejor no las hubiese vivido de esa forma. Y es algo muy interesante, ¿no? Y que te hace reflexionar también mucho. Y luego también es muy interesante cómo es el trabajo de crear este documental, porque primero lo que hacen es coger a los actores, los sueltan en los Sanfermines y les empiezan a seguir con la cámara para ver pues cómo llegan a una fiesta y bailan, cómo se mueven en un momento en el que hay mucha gente o cómo se mueven en una zona más como de feria, de atracciones, cómo disfrutan de esas atracciones. Les graban simplemente, ¿no? Van grabando material cada vez más y luego lo que hacen es escribir el guión con todo eso. Tienen un montón de material y le tienen que empezar a dar forma. Claro, aquí no sé si eso lo sabían previamente, pero se encuentran con que tienen muchos diálogos que han ido grabando de gente que pasaba cerca, ¿no? Y que se quedaban como retazos de conversaciones. Pues esos diálogos los pasan a texto para que luego otros actores los graben bien y que suenen de fondo. Y se genera una textura muy curiosa porque no sabes esos diálogos a quién van dirigidos. Yo al principio pensaba que eran explicaciones que estaba haciendo el director a los actores para un poco darles órdenes. No sé si tiene que ver con eso, no sé si algunos son reales o sí que sé que algunos diálogos están escritos y que han sido un poco pues inventiva de los guionistas, de Carlos sobre todo. Pero me parece muy interesante lo que genera porque es muy inquietante lo que estás viendo. Y alguien, si ha llegado hasta aquí, se preguntará legítimamente, y más si ve el documental, ¿pero esto qué es? Bueno, pues H es esto que llamamos cine documental especulativo, que es un subgénero dentro del documental que combina, por supuesto, pues una parte documental, ¿no? En este caso sería el seguir la vida de alguien que ha fallecido, intentar, pues bueno, la parte documental de vamos a Pamplona, las horas antes del supuesto fallecimiento, vamos a intentar recrear lo que ocurrió. Esa es la parte, digamos, más documental. Y luego hay una parte especulativa o ficticia que nos sirve para explorar temas o recursos que están un poco más en una realidad no tangible.
Al final el documental lo que nos está mostrando son calles en las que unos fantasmas están vagando durante las fiestas de los Sanfermines. Es la parte no tangible, es la parte casi del más allá, por así decirlo, algo que no es real. Si os interesa explorar un poco más en el cine documental especulativo, pues aquí tenéis que ver cositas de Chris Marker. Sans Soleil de 1983 sería un buen ejemplo. A diferencia de los documentales convencionales que se basan en hechos reales y en la representación objetiva de la realidad, el cine documental especulativo utiliza más la imaginación y la especulación para abordar cuestiones filosóficas, científicas o sociales de una manera más abstracta y creativa, que es un poco lo que hace HH. De lo que nos está hablando es del tiempo, nos está hablando de la pérdida, nos está hablando de la muerte, y generalmente se utiliza para esto una estética y unos recursos cinematográficos que están cerca de lo onírico, de la ensoñación, de algo como espectral. No siempre tiene por qué ser tan turbio, tan inquietante, puede ir por otro lado, ¿no? Pero en este caso sí que va por ahí. Y bueno, es una película arriesgada, yo creo que la he disfrutado porque soy fundamentalmente un friki, pero sí que creo que mola ver este tipo de cine de vez en cuando y oye, pues igual que hay artistas que arriesgan y lo hace, pues que haya espectadores que arriesguen y vean este tipo de cine, porque les puede sorprender, y yo creo que también es muy interesante, sobre todo si estás interesado en hacer cine, porque es una forma que seguramente que a lo mejor a ti no te interesa para nada hacer este tipo de películas, pero te puede dar ideas o te puede, no sé, bueno, yo creo que merece la pena ver, que hay que también darle una oportunidad a este tipo de formatos, de lenguajes, y que oye, nos puede sorprender. Y sobre todo porque creo que es algo anti-algoritmo, que es algo que no nos va a mostrar Netflix en esto lo recomiendo ver porque está en el top 10 mundial. No, es algo que solamente vais a ver vosotros si os atrevéis a hacerlo, y que lo va a ver muy poquita gente, y que tiene algo de mágico también ver cosas que no suele ver el resto y que te puede dar unas ideas distintas. Y este es el caso de H de Carlos Pardo Ros. Adiós a las personas.